Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entramos en un mercado bajista. Claves para esta semana. Vamos con el informe semanal del día 16 de mayo de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana. Tenemos, como siempre, aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Y bueno, como ya veníamos comentando desde el directo del pasado miércoles, que seguro que muchos estuvieron viendo, empezábamos una semana muy movidita. Finalmente hemos cerrado la semana con un 2,34% abajo en el Nasdaq. Hemos terminado maquillando bastante esa vela semanal, sobre todo con estos dos últimos días de la semana, jueves y viernes. El viernes teníamos un cierre semanal bastante bueno, con una subida bastante fuerte en el mercado en general, en el índice que apretaba bastante arriba. Y bueno, lo que sí es cierto, como comentaba en el directo, que además se comentaba bastante, es que el sentimiento de muchos ha empezado a pasar a que estamos en un mercado bajista, que se viene una hostia muy fuerte en el mercado, en muchos valores se ha dado, pero en el mercado de momento, fijaos que vemos que seguimos dentro de los rangos de consolidación, de momento sigue todo dentro de los mismos rangos que llevamos comentando durante tanto tiempo. Sin embargo, el sentimiento quizás se ha ido un poquito, lo que comentaba, ¿no? El mercado empieza a entrar en un ciclo bajista, que si se viene una crisis, que si el mercado se va para abajo, que si hay que vender todo, etc. Ya comentaba en el directo que este tipo de pensamientos, este tipo de sensaciones, este tipo de emociones al final siempre viene si nos fijamos, sobre todo en este tipo de casos, donde vemos que el mercado sigue consolidando muy bien, que estamos dentro de los mismos rangos, que el mercado de momento sigue estando igual que en las anteriores semanas, suele venir sobre todo cuando nos centramos en el día a día, cuando sobre todo estamos viendo en nuestra cartera, principalmente si no tenemos un sistema que vayamos siguiendo, cuando vamos viendo en nuestra cartera que empezamos a tener valores en rojo, valores en los que estábamos ganando dinero, de repente estamos empezando a perder dinero, no tenemos stops bien puestos y vemos cómo empezamos a asumir pérdidas enormes, un valor en el que entramos que tenía muy buena pinta, de repente le estamos perdiendo un 30% de rentabilidad. Obviamente ahí al final con lo que nos quedamos, con lo que se queda en nuestra mente es con eso, ¿no? Con cómo en el día a día estoy viendo que pierdo más y más dinero, cómo valores en los que estaba ganando ahora estoy perdiendo y pues, al final obviamente en lo que pienso es en lo peor, ¿no? Sin embargo, como siempre, esto pasará a quien no esté siguiendo un sistema. Si no tienes un stop bien colocado, un valor que pilles mal te va a perder un 50% de rentabilidad, te vas a creer que es el fin del mundo, pero realmente simplemente es porque no has vendido a tiempo ese valor, no asumiste la pérdida pequeña cuando tenías que hacerlo y al final pues obviamente eso ha acabado arrastrando tu cartera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, seguir un sistema. Segundo, no centrarse en lo que vemos en la cartera. Obviamente si sigues un sistema no verás ese tipo de comportamientos en tu cartera porque no debe ser así. Y por último, ¿qué es lo que realmente nos da una visión correcta del mercado? Centrarnos en gráficos grandes, no en el día a día, no en lo que estamos viendo en esta última semana donde hemos visto 2-3 días de bajada muy fuerte, sino centrarnos como tenemos aquí, gráfico semanal del Nasdaq. ¿Qué estamos viendo en el Nasdaq? Bueno, esta semana hemos tenido una bajada de un 2,34%, como comentaba, sí que estábamos teniendo una bajada muy superior a principio de semana, sin embargo en los últimos días hemos terminado maquillando un poquito ese resultado, cerrando un poquito arriba, quizás una especie de rebote, y que es además lo que estamos viendo en el mercado. Bueno, como llevamos mucho tiempo comparando, estamos teniendo una consolidación muy similar con la anterior que tuvimos a finales de 2020, ya llevamos mucho tiempo comparando esta consolidación con la anterior, y fijaos que además están siendo dos gotas de agua, están siendo calcadas, vemos como desde el principio hasta el momento están siendo muy similares, comenzamos esa consolidación con una corrección después de alejarnos mucho de la media de 10 semanas, como tenemos aquí, nos alejamos mucho de la línea roja, que es la media de 10 semanas, y tenemos una corrección que nos lleva por debajo de esa media, estamos un poquito por debajo, volvemos a recuperar, fijaos cómo hacemos el suelo cuando volvemos, cuando estamos un poquito por debajo de esa media, hacemos esa sacudida por debajo de la media, volvemos a la zona alta del gráfico, cuando parece que vamos a tirar, volvemos a tener ese rechazo en la zona alta. Fijaos que incluso en estas semanas anteriores parecía que todo tenía toda la pinta de volver a tirar, el mercado estaba haciéndolo muy bien y demás, sin embargo se vuelve a venir esa sacudida por debajo de la media, como ya vimos la anterior vez. ¿Y qué pasó la anterior vez? Que después de esta sacudida volvimos a recuperar la media, consolidamos un poquito más y acabamos tirando. ¿Qué estamos viendo de momento? De momento no tenemos esas velas, tendremos que esperar a las próximas semanas, pero sí que hemos visto que esta semana, después de romper la media de 50 días
de 10 semanas, es lo equivalente, en gráfico diario 50 días, en gráfico semanal 10 semanas. Hemos visto cómo hemos ido a cerrar la semana muy arriba, la empezábamos muy bajista, lunes, martes, miércoles muy mal, sin embargo, jueves, viernes se ha ido maquillando un poquito la cosa, sobre todo el viernes, cerrando en la zona, podríamos decir, alta de la semana, así que bueno, veremos qué va pasando en esta próxima semana. Claves que querríamos ver para confirmar que estamos ante un buen escenario, principalmente recuperar esta media de 10 semanas. Fijaos que incluso en la anterior consolidación lo recuperó a la semana siguiente, después de cerrar incluso por debajo de esa media, la semana siguiente terminó recuperándola nuevamente, un movimiento muy fuerte, y obviamente eso es lo que queremos ver. Siempre que estemos sobre esa media estaremos en un mercado bastante sano, en un mercado que puede estar o bien consolidando con una tendencia bien marcada al alza, en este caso con una consolidación muy clara. Llevamos bastantes meses dentro de estos rangos de consolidación y por el contrario, que tendríamos que ver para decir, vale, ojo, porque el mercado sí que se puede estar poniendo un poquito peor, vamos a quizás ver qué pasa la siguiente semana, porque podríamos tener un escenario bastante malo, y eso sería obviamente, como siempre comentamos, para empezar, tener continuación a la baja, y por último romper a la baja esta línea negra que tenemos aquí, esta media de 40 semanas, como siempre comentamos, es la media que nos indica la salud del mercado. Cuando estamos por encima de esta media, vale, genial, podemos tener el precio por encima de la media de 10 semanas, por debajo de la media de 10 semanas, estaremos o bien consolidando, o tirando, o con una corrección, pero dentro siempre de un mercado sano, dentro siempre de un mercado que tiene que configurar un poquito, o está tirando, lo está haciendo bien. Sin embargo, una vez rompemos la media de 40 semanas, como digo, esta línea negra a la baja, estaremos entrando en un mercado bajista. Entonces sí que estaremos entrando en un mercado bajista. Si damos vista atrás, nos fijamos en cómo 2020 tuvimos esa rotura de la media, que al final se terminó recuperando. Cuando se recupera empieza a tirar mucho el mercado. 2018 más de lo mismo, rompimos esa media y estuvimos muchos meses por debajo de esa media. Nos costó en este caso bastante más recuperar la media, y ya una vez la recuperamos fue cuando el mercado retomó esa tendencia al alza. Por lo tanto, lo que comento, mientras estemos sobre esta media, seguiremos, para empezar, dentro de los rangos de la consolidación. Puede tardar más, puede tardar menos en consolidar el gráfico, pero estaremos en un buen mercado. Así que bueno, de momento, lo que digo, no estamos en un mercado bajista, el mercado lo sigue haciendo bien, y simplemente tendremos que ver si seguimos respetando esos niveles. ¿Qué estamos viendo un poquito más en términos generales? Valores del mercado, qué nos están diciendo las grandes, qué nos están diciendo el resto de empresas y demás. Bueno, para empezar, las grandes siguen haciéndolo muy muy bien, que al final es la mayor señal del mercado, ¿no? Quizás lo que más nos puede estar indicando que el mercado no se va a ir a pique, que el mercado va a seguir su rumbo, que puede seguir consolidando un poquito más, que al final seguirá tirando. ¿Por qué? Porque al final las grandes son las que más peso tienen en el mercado, en el Nasdaq en este caso. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Google, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de todas estas empresas que lo están haciendo muy muy bien. Fijaos cómo, bueno, de hecho Amazon sigue dentro de sus rangos, no ha roto para nada los rangos a la baja, está durmiendo por la media de 40 semanas, apoyándose sobre ella. Ahora lo ideal sería que no perdiera esa media, que no viniera a la zona baja de la caja. Obviamente siempre que esté dentro de la caja lo estará haciendo bien. Sin embargo, siempre nos interesa ver cómo la consolidación se va apretando más arriba, 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 porque eso hará que estemos mucho más cerca de que la rotura sea máximos históricos y podamos tener una buena rotura máximos para dejar atrás el patrón y demás, ¿no? Por lo tanto, Amazon haciéndolo genial, incluso por la mitad superior de la consolidación, después de tener varias semanas donde el mercado estaba muy revuelto. Fijaos lo bien que lo está haciendo Amazon, ¿no? Una empresa que, como digo, tiene mucho peso en este índice. ¿Qué queremos ver en las próximas semanas? Pues obviamente que Amazon idealmente siga entre estos dos rangos que dibujo aquí arriba. ¿Por qué? Porque está entre la media y los máximos. Será, de hecho, sería un patrón perfecto, con una consolidación dentro de una consolidación en la zona alta, muy ceñido, y nos llevaría con el tiempo. Puede ser en unas semanas, puede ser en un mes, puede ser en 2 meses, pero nos terminaría llevando a máximos históricos. Incluso Facebook muchísimo mejor que Amazon. Fijaos cómo esta semana ha hecho una especie de suelo en la anterior resistencia del valor, esta anterior resistencia de la cajita de Darpas que hizo aquí, muy similar a la de Amazon. Terminó rompiendo máximos históricos y ahora está haciendo soporte en lo que antes era una resistencia. Es decir, antes esta línea roja de aquí era una resistencia, no la pasábamos, era la línea entre los máximos históricos y
y el nivel de resistencia del precio, y ahora vemos que está sirviendo incluso de soporte, ¿no? Esta semana estaba incluso Facebook bajando como un 4, un 5%, finalmente hemos cerrado la semana menos 0,98%, recuperación muy fuerte al final de la semana, encontrando apoyo en la media de 10 semanas, la línea roja. Por lo tanto Facebook está mostrando una fuerza increíble. De hecho, en el directo lo comentaba, que Facebook era la que más fuerte estaba, además la estaba viendo en directo justo en ese momento, y el mismo miércoles ya Facebook fue la más fuerte de las grandes, terminó haciéndolo muy bien, y fijaos cómo jueves y viernes ha tenido continuación a ese buen comportamiento y lo ha terminado haciendo muy bien. Google también lo está haciendo muy bien, fijaos cómo incluso está muy lejos de la media de 40 semanas, la línea negra que comentaba, sigue con su tendencia alcista, sigue apoyándose en la media de 10 semanas, sigue y sigue y sigue haciéndolo genial. Fijaos, media de 10 semanas, la línea roja, la que apoya la tendencia principal, y Google sigue a su rollo subiendo, apoyada en esa línea que acompaña la tendencia principal. Por lo tanto, Google haciéndolo también de 10. Si nos vamos a Apple, por ejemplo, veremos cómo también lo está haciendo muy bien, en este caso apoyándose en la media de 40 semanas, al igual que Amazon sigue consolidando, sigue dentro de los rangos de la consolidación. Facebook y Google sí que han tirado, sí que han dejado ya atrás esas consolidaciones que estaban dibujando. A Apple y a Amazon les está costando un poquito más, sin embargo, nos fijamos en lo mismo, ¿no? Apple dentro de los rangos de esta consolidación que marco con las rayitas rojas, y además consolidando por la zona alta, apoyada en la media de 40 semanas, que es justo lo que acabo de comentar que le pediría a Amazon. Por lo tanto, vemos que hay muy buenos comportamientos en las grandes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las empresas más pequeñas, las empresas medianas, sí que estamos viendo cómo están siendo más tocadas, incluso empresas de bastante nombre como Spotify, que no es una empresa tan grande, es una empresita de 40, bueno, una empresa de 40 billions, pero sí que vemos en este caso cómo sí que ha roto el soporte que tenía a la baja, está por debajo de la media. En este caso sí que estamos teniendo un mal comportamiento del precio. Obviamente lo que nos interesaría en Spotify es que terminase dándose la vuelta. Ahora mismo Spotify está en tierra de nadie, no hay soporte, estamos por debajo de la media, el soporte más bajo que podía tener, que era este de aquí, lo hemos terminado rompiendo en estas últimas semanas. Por lo tanto, no me extrañaría si se fuera a buscar soportes anteriores, como pueden ser estos $200. De hecho, estamos muy cerquita, pero bueno, lo importante en estos valores es que hagan un suelo, que comiencen a recuperar, que comiencen a configurar bien, y un poquito estos valores son los que no lo van haciendo tan bien esta semana. Pero otro tema que sí que hemos visto en esta semana, que puede indicar que la próxima semana haya rebote, es que también hemos tenido muchos valores que han terminado recuperando muy bien en la semana. Fijaos, Palantir, la vela que ha hecho, este hammer que ha hecho, esa vela de martillo, ese shakeout tan fuerte que ha dejado en la zona baja cuando parecía que estaba cayendo en picado, terminan recomprándola, termina cerrando muy arriba, muchísimo volumen, además presentó resultados empresariales, vuelve a meterse quizás en un posible, bueno, sigue estando un poquito por debajo, pero se ha hecho ese pico en la zona baja. Valores como, ¿qué más? Fubo, creo que también había dicho, fijaos, Fubo también una vela muy similar, FTSH, Farfetch también una vela muy similar, también con resultados empresariales. El viernes terminaba subiendo un 13, un 14% arriba, no recuerdo, pero más de lo mismo. Fijaos cómo hemos roto la media de 40 semanas, ahora mismo en tierra de nadie. Sin embargo, sí que estamos viendo cómo en esta semana de una bajada tan fuerte termina recuperando al final de la semana, termina teniendo muy buenas rentabilidades. Por lo tanto, veremos si esa recuperación de final de la semana tiene continuación en esta semana y terminamos, pues como digo, en este caso, recuperando esa media de 40 semanas para que pueda seguir configurando el gráfico siempre sobre ella. Al final, como digo, esta media es muy importante, la media de 40 semanas, nos va a indicar tanto en el índice la salud del mercado, si estamos por encima, si estamos por debajo, en un valor más de lo mismo, ¿no? Al final es la media de referencia principal para determinar la salud del mercado, la salud de un valor, y en este caso Farfetch, como digo, estamos por debajo de esa media, pero esta semana se ha recomprado bastante la bajada que estaba teniendo, y de tener continuación la próxima semana podríamos ver cómo la terminamos recuperando. Así que estas van a ser un poquito las claves de la semana, ver cómo las large cap siguen haciéndolo bien, las large cap siguen encontrando soporte donde lo están encontrando, Google, Facebook, media de 10 semanas, Amazon, Apple, media de 40 semanas. Incluso si se quieren ir a la zona baja de la consolidación, pues también está bien, pero obviamente siempre lo más positivo es que consoliden cuanto más arriba mejor, cuanto más ceñidas en la zona alta mejor, y luego en todos estos tipos de valores que vayamos recuperando la media de 40 semanas, porque sí es cierto que, de hecho, fijaos, NIO también es otra empresa que había roto esta semana la media de 40 semanas. Fijaos el soporte tan fuerte que tenía NIO en esta media, ¿no? Llevamos muchas semanas haciendo en esa media de soporte, siempre que tocaba la media la compraban, y de repente esta semana hemos terminado rompiendo la media a la baja. Por lo tanto, lo que comento,
Nos interesa mucho que todos estos valores que han roto a la baja esta media terminen recuperándolo, que haya una semana de continuación a los últimos días de esta pasada semana. Como digo, miércoles, sobre todo jueves, viernes fueron días muy fuertes de mucha recuperación y nos interesa que esa recuperación no se quede ahí en esos 2 días, sino que haya continuación en esta próxima semana, que recuperemos todas estas medias, porque de ser así, además, acompañaremos mucho al mercado, se verá mucho más arropado el Nasdaq, ya no solo por las large cap, por las grandes que lo van haciendo bien, sino que más valores empiezan a acompañar y eso nos permitirá acercarnos nuevamente a la zona alta del gráfico, a la zona alta del Nasdaq y pensar en máximos históricos mucho antes de lo que pudiera parecer, sobre todo a principios de esta semana, ¿no? Así que bueno, claves bien marcadas, seguir bien las large cap, seguir respetando soportes, seguir respetando medias y respetando media de 40 semanas, muchos valores que lo han perdido, y en el Nasdaq seguir viendo un poquito esa recuperación, y si sobre todo esta semana nos vamos sobre la media de 10 semanas, sería muy buena señal. Como digo, media de 40 semanas, la referencia principal, por lo tanto veremos qué tal sigue evolucionando en esta próxima semana. Así que bueno, esto sería todo lo que quería comentar en el informe semanal de hoy. Muy importante, como digo, la semana que viene, así que estaremos muy atentos también al directo que haremos a mediados de semana, donde actualizaremos un poquito lo que va pasando en la semana. Y por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, comenta, suscríbete para seguir recibiendo contenido de este tipo y nos vemos en el próximo. Un saludo.